la realización de nuevos comicios, cuando sea necesaria una segunda ronda electoral, fue frenada por la Sala Constitucional, que encontró un vicio de procedimiento por omitirse una consulta formal al Tribunal Supremo de Elecciones. Luego de que los actuales diputados le dieron primera votación en el primer debate, esa reforma al artículo 138 de la Constitución Política fue a consulta preceptiva de la Sala, que en los últimos días dio su respuesta. La Comisión Legislativa que dio trámite a la reforma solo recibió el criterio del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado, y el director del Registro Electoral, Héctor Fernández, en una audiencia el año anterior. Básicamente lo que conocemos es que la Sala Constitucional ha determinado que en ese trámite el Parlamento no consultó al Tribunal Supremo de Elecciones ese proyecto y que debía hacerlo según las pautas constitucionales. El acuerdo de la Sala Constitucional fue unánime y además el magistrado Fernando Cruz, quien presidió en forma interina la sesión, planteó objeciones adicionales por no publicarse el proyecto de reforma antes de la aprobación. Es muy importante que el órgano, en este caso el tribunal, se pronuncie expresamente, que es lo que el ordenamiento establece constitucionalmente, y ese es un acto que no se puede obviar o subsanar. La reducción del plazo entre la primera y segunda ronda electoral fija en un mes ese tiempo luego de concluido el escrutinio de los primeros comicios. Por disposición constitucional, el plazo vigente es el primer domingo de abril. Ahora corresponderá a la próxima Asamblea Legislativa definir el camino para subsanar el vacío. Si la iniciativa debe volver al primer debate y se aprueba este mismo año, quedará pendiente la votación en segunda legislatura para el año 2019. Voceros de la Corte Suprema de Justicia aclararon que por no actualizarse el sistema de gestión interno, varios medios informaron en un primer momento que la Sala había dado luz verde a la reforma. Esta noche tenemos una segunda entrevista para hablar sobre este tema que les presentábamos y está con nosotros Andrei Cambronero, que él es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Andrei, si quiere, primero hacemos como una pequeña contextualización. Las segundas rondas, ya está la tercera que experimentamos en nuestro país, siempre se sienten como procesos muy pesados, ¿verdad? Son 2 meses muy fuertes, muy pesados y que generan que elijamos un gobierno a muy pocos días de que tenga que asumir la presidencia de la República. Y hay un proyecto de ley que quiere cambiar eso. ¿Por qué no hacemos un pequeño contexto al respecto? Claro, buenas noches, Luisa Randall, y a los televidentes que nos observan hoy viernes en la noche. Efectivamente se ha propuesto en la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para modificar el artículo que ordena que la segunda votación de un proceso electoral pase a ser del primer domingo de abril, como lo tuvimos este 2018, a que sea un mes después de que el Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria de la primera votación, lo cual hace que el plazo ya no sea tan rígido como está hoy en el texto constitucional actual, que marca una fecha específica, sino que sería variable de acuerdo con los tiempos que le tome a la autoridad electoral hacer un conteo definitivo de los votos, que va a depender cuál va a ser ese modelo de conteo, según tengamos o no resultados electorales estrechos, se presenten demandas de nulidad, entre otros asuntos. Como usted lo señala, la segunda ronda, y lo ha dicho así nuestro magistrado presidente, probablemente hayan llegado para quedarse en un panorama o un sistema político que se atomiza cada día más, donde ese porcentaje del 40% que es exigido por la Constitución parece dificultoso de obtener en una primera ronda en febrero, lo cual nos llevaría a un alargue de unos 2 meses más en el modelo constitucional actual. Frente a esto, varios legisladores habían generado una propuesta de reforma constitucional, como hemos comentado, para hacer una reducción del plazo y que eso no se fuera tan extenso como usted lo señala. Don Andrei, entre lo que se ha venido hablando y parte de la propuesta es que esto iba a cortar los gastos que significaba tanto para el tribunal como para los partidos políticos que la segunda ronda durara 2 meses. ¿Qué tan real es esto? ¿De verdad se podría hacer un recorte del gasto, un ahorro, limitando o disminuyendo el tiempo entre la primera y la segunda ronda?
Bueno, eso es una situación que no podría contestarse en abstracto por varias circunstancias, varios factores. El primero de ellos es que la autoridad electoral, la administración electoral, tendrá que tener la mesa servida para todo el padrón electoral, ya sea el primer domingo de abril o cuando lo disponga el texto constitucional, si es que se reforma. Los materiales son los mismos, los actores electorales son los mismos, digamos que a nivel de organización es lo mismo, solo que adelantado. Con los gastos de los partidos políticos es donde podemos tener algún nivel de incerteza, porque si bien es cierto, el monto al cual tienen derecho los partidos políticos se fija desde antes de la elección, lo cierto es que las agrupaciones podrían de alguna manera aumentar sus gastos y hacer más gastos en menos tiempo, o no tener esos gastos, lo cual convierte esto en un futuro incierto que no podríamos nosotros determinar, ¿verdad?, si el costo, al menos desde la financiación por parte del Estado a través de lo que conocemos como deuda política, el apoyo que le da el Estado a ciertas agrupaciones políticas que superan ciertos requisitos de la Constitución, se puedan o no disminuir. Habrá que verlo en el caso de que se operacionalice esta modificación. Lo que sí es cierto es que el Tribunal Supremo, a través del magistrado presidente, en una visita que hizo a la comisión que estaba dictaminando el proyecto, hay por lo menos una disposición positiva del tribunal para que este cambio se dé. En efecto, este proyecto constitucional en el año 2017 se le llevó al tribunal una invitación al magistrado presidente, al magistrado Sobrado, para que compareciera ante esta comisión a rendir criterio. Él se hizo acompañar por Héctor Fernández, director del registro electoral, y dentro de algunas otras apreciaciones que se hicieron en el marco de esa comparecencia, él mostró su anuencia o no objeción para que se pasara la reforma constitucional. Luego se plantea esta consulta a la sala, que es obligatoria porque lo dispone así el ordenamiento jurídico, y la sala hace un análisis. Dentro de ese análisis le da audiencia al tribunal y pregunta si el proyecto fue formalmente consultado al órgano, entendido como el Pleno de Magistrados Electorales. Y no se hizo. El tribunal establece que no se había consultado, que la única participación había sido la comparecencia del magistrado Sobrado, pero que respalda el Pleno de Magistrados lo que él había dicho en el año 2017. No obstante ello, la sala luego, en una votación del 24 de este mes, considera que es un vicio sustancial en el proyecto de reforma y así se lo hace ver al Parlamento. ¿Qué procedía correctamente? Ya usted nos adelanta que tenía que haberse analizado cuál era el procedimiento correcto que debieron haber seguido los diputados, porque si hubiera sido así, hoy no estaríamos hablando de esto, sino tal vez que la Sala Constitucional lo hubiera aprobado. Bueno, justamente para eso hay que conocer el fallo en su totalidad. Hoy conocemos y de manera informal en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque no somos parte en el expediente, es una consulta que se da entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional. El contenido de esa sentencia pues dará luces de cuál es el procedimiento correcto en este tipo de circunstancias. Podría uno hipotetizar que de lo que se trata es que el órgano, y como lo señalaba ahora en la nota anterior el magistrado Cruz, de que el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier otro órgano constitucional a que haya que hacerle consultas según la propia Constitución, debe hacerse en un tiempo específico, enviando la solicitud de pronunciamiento al órgano, en este caso al Pleno de Magistrados, para que ellos evacúen esa consulta y muestren su anuencia o su objeción al proyecto. Lo cierto, Andrei, es que esto sí atrasa el procedimiento de forma fuerte, ya que es una modificación constitucional lo que se debe hacer, ¿cierto? En efecto, el modelo costarricense, que es muy similar al de los modelos constitucionales de otros países, genera un procedimiento gravoso, un procedimiento más difícil para poder modificar la Constitución. Recordemos que es el texto jurídico más importante del país, con lo cual la discusión y el reposo con el cual hay que tomarse esos cambios debe ser mayor. Tiene una fase más larga, tiene más etapas, más procesos, y eso hace que se extienda en el tiempo pues una reforma constitucional y que dure más de lo que dura una ley ordinaria en ser aprobada. Por supuesto, porque dos magistraturas, digamos, de la Asamblea Legislativa tienen que pasar por dos magistraturas legalmente, y por eso es que uno entiende que esta Asamblea Legislativa estaba corriendo para ellos aprobar en primer debate este cambio constitucional, y para que los diputados entrantes que ingresan el próximo 1 de mayo pudieran hacerle segundos y terceros debates, que lleva un tercer debate, un cambio constitucional. Y eso, si el primer debate pasa a los próximos diputados, a los que asumen este 1 de mayo, habría que esperar a las elecciones del 2022. Si van a segunda ronda, no podrían
este cambio legal no se podría aplicar, ¿verdad? Así es, en esa elección del 2022. Y agregarle que en tanto posiblemente se mantiene la posición del tribunal, que es factible que se adelante un mes la segunda ronda. Bueno, en efecto, ya, como les digo, en esta audiencia que le ha dado la sala al tribunal para ver si se había pronunciado formalmente dentro del expediente legislativo, ya ahora sí el órgano constitucional, entendido como el Tribunal Supremo de Elecciones, con todos sus miembros, de manera unánime, estableció su anuencia a que se hiciera esa modificación constitucional, entendiendo un aspecto fundamental, porque también hay que comprender que en la corriente legislativa habían otros proyectos de reforma similares, pero lo colocaban un mes después de la primera votación, o sea, el primer domingo de marzo. Sobre ese punto sí el tribunal mostró disconformidad por un aspecto práctico, y es que después de la votación de ese domingo todavía hay una incerteza total de si hay que ir o no. Se pueden ir haciendo algún tipo de proyecciones, pero no tenemos certeza. Será hasta que se cuenten los votos que se pueda. Este proyecto tiene la virtud, y así lo señaló el Tribunal Supremo de Elecciones, de que ese mes cuenta a partir de que se dé la resolución donde diga, en efecto, nadie ganó el 40% y hay que ir a una segunda votación. Ahora nos queda, como ya se lo mencionaba, un futuro de segundas rondas. Aparte de esto, ¿cuál es la posición del Tribunal Supremo de Elecciones en que sería factible hacer otro tipo de reformas también para acelerar, para facilitar estos procesos que se vuelven tediosos para el público? Bueno, justo recién hemos terminado el proceso electoral. Todo proceso electoral formalmente concluye con la entrega de credenciales que hicimos esta semana a don Carlos Alvarado, y vendrá ahora un proceso de evaluación de esos comicios para determinar justamente cuáles eventuales cambios vengan a darse. Recordemos que la reforma electoral, y los alemanes la llaman así, es la reforma que nunca termina, porque claro, siempre estamos cambiando el sistema electoral, lo estamos perfeccionando, es algo siempre perfectible, y cada proceso electoral nos deja enseñanzas, nos deja espacios de mejora, a los cuales pues el Tribunal Supremo de Elecciones siempre da bastante interés y promoverá, de ser el caso, reformas que quieran o que se necesiten para depurar el sistema e insistir sobre aspectos que hemos insistido a lo largo del tiempo, como franjas electorales para una mayor equidad en la contienda, seguir robusteciendo el sistema de control a financiamiento de partidos, entre otras. Mejoras tecnológicas, el voto en el extranjero, que tiene solo un par de elecciones de realizarse, cómo debe mejorarse para provocar mayor participación de los costarricenses que viven fuera de nuestras costas. Muchísimos temas, Andrei, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Tenemos un montón de notas preparadas para ustedes relativas a los miembros del nuevo gabinete recién anunciado por Carlos Alvarado. Ya regresamos.